Ok, bueno, bienvenidos. A partir de este momento comenzamos con la clase de haluros de alquilo, que es el último tema de química orgánica 1. Es sumamente importante que tengamos el mayor número de clases posibles antes de las evaluaciones, porque este es el tema que pudiéramos decir que es el tema más complicado de orgánica 1 y que viene siendo la base o el tema inicial de química orgánica 2. Déjenme ver cómo va aquí. Okay. Porque fíjense, en este tema nosotros lo que vamos a ver son lo que llamaríamos las reacciones de sustitución. Básicamente, si ustedes tienen una molécula, imagínense que tenemos una molécula aquí de X y hacemos una reacción con Y, ¿verdad? Vamos a sustituir, esta es una reacción de sustitución. Sacamos de la molécula X y ponemos Y, que vendría siendo las sustituciones. Y también tenemos reacciones de eliminación, que básicamente va a significar extraer de una molécula, por ejemplo, en presencia de una base. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y yo les voy a enseñar a correlacionar esto y ustedes van a tener el material disponible en el canal de YouTube porque, como les digo, este es el tema más complicado de química orgánica 1 y es la base de química orgánica 2. Esto es una reacción de eliminación. Sin este tema, la verdad que es sumamente difícil aprobar química orgánica 2. Porque todo lo que cuando ustedes lleguen con la profesora Nuri, que es la que da este tema, en orgánica 2, la profesora Nuri Rivero, ustedes van a ver esto, fíjense, esto es una adición. Básicamente, nosotros vamos aquí a estudiar la sustitución y la eliminación. ¿Qué es sustitución? En un carbono saturado, que es un carbono, vamos a comenzar a poner los colores, que es un carbono, que tengo una hibridación aquí, sp3, voy a sustituir un haluro de alquilo o una molécula por otra molécula Y para llegar a un mismo carbono con una hibridación sp3. En una eliminación yo paso de un carbono con hibridación sp3, ¿verdad? Un carbono con eliminación sp3 y cuando sustituyo un átomo de hidrógeno y un halogenuro voy a llegar a tener un doble enlace. Entonces vamos a tener una hibridación sp2 y una hibridación sp2. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es química orgánica 1, Facultad de Farmacias UCB, pero cuando ustedes llegan aquí, a esta reacción de adición es química orgánica 2. Básicamente, este carbono con una hibridación sp2 y este carbono con una hibridación sp2 se le va a adicionar un hidrácido o distintas moléculas para pasar de un carbono insaturado a un carbono saturado. Conclusión, básicamente aquí ustedes van a formar este doble enlace o van a sustituir y en orgánica 2 ustedes del doble enlace van a adicionar reactivos a él porque él es nucleofílico. O sea, la profesora va a llegar asumiendo que ustedes ya saben todo lo demás y por ahí es lo complicado de este tema de química orgánica 1 porque es un tema altamente estereoquímico. En este tema tenemos que saber nomenclatura, tenemos que saber propiedades físicas y químicas, tenemos que saber reacciones ácido-base, tenemos que saber efectos inductivos, ¿verdad? Disculpen, efectos inductivos, tenemos que saber de resonancia y sobre todo tenemos que saber muchísima estereoquímica. Porque este tema pasamos de lo que ustedes han visto hasta ahorita, que son reacciones de química orgánica estática, donde básicamente no hay movimientos de electrones, a química orgánica dinámica. Vamos a comenzar a mover los electrones. Déjenme hacer algo en la presentación, aquí, que creo que tengo la cámara encendida, vamos a apagarla, para no sobrecargar el ancho de banda. Si tienen alguna duda, por favor,
me indican y con gusto se las aclararé. No tienen problema en interrumpir la clase, pueden comunicarla por el chat o pueden hablar ustedes. Fíjense, entonces vamos a darle introducción a lo que es el tema. Como les he dicho, disculpe, vamos a ver lo que es el tema de haluros de alquilo. Es el tema número 7, es el último tema, la unidad 4. Este tema está conformado por dos evaluaciones, un quiz de 5% y un parcial de 20%. Entonces, nosotros ya pasamos por todo lo que es la parte de la clasificación, la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ya vimos nuestras estructuras, nuestros enlaces químicos y las propiedades. Vamos a ver ahorita, vimos la estereoquímica, vamos a verla bastante acá. Yo les voy a compartir, todas las clases van a ser grabadas, vamos a hacer clases de problemas también y yo les voy a compartir lo que son microclases en dado caso que tengan problemas de internet. El examen va a ser en el campus virtual UCB, bajo modalidad online, con suficiente tiempo para que lo puedan presentar, igual que los quizzes, y va a ser abierto por bastante tiempo para que no tengamos problemas. Igualito, las clases esta semana para recuperar nos vamos a ver martes, jueves y viernes, y después vamos a definir dependiendo de su disponibilidad. Yo no tengo problema en dictar la clase hoy los sábados, no hay problema. Para mí ahorita son las 9 y 10 de la noche. Entonces, pasamos por la parte de lo que son las reacciones orgánicas, vimos lo que son la acidez y la basicidad, y ahorita vamos a ver todo lo que es el tema de haluros de alquilo. Entonces, esto es todo lo que vamos a estudiar de manera somera. Yo les voy a hablar un poquito de la nomenclatura. A mí me gusta más la nomenclatura de haluros de alquilo por sustitución que por grupos funcionales, pero vamos a ver las dos. Igualito empleamos las dos indistintamente. Sus propiedades físicas y químicas. Y lo más importante de este tema van a ser lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica alifáticas unimolecular, lo que son las reacciones de sustitución nucleofílicas bimolecular, las reacciones de eliminación unimolecular vía E1 y la reacción de eliminaciones unimolecular vía E2 y la competencia entre la sustitución y la eliminación. Para llegar aquí tenemos un largo trecho y vamos a ir viendo las cosas poco a poco. Ok, respecto a los libros que yo les recomiendo, fíjense, los libros básicos que ustedes pueden descargar del campus virtual, creo que tienen el Way, si no se puede conseguir por una página web llamada PDF Drive, tienen que tener PDF Drive, tienen que tener cuidado de dónde descargar el libro. Ya, disculpen. Estoy tratando de escribir con la tableta digitalizadora aquí y es complicado. pdfdrive.com es mejor a mano alzada aquí. Esta página tiene muchos libros de química, pero yo les doy los más básicos en el campus virtual. Y para mí me gusta mucho el Stanley Pine. Si ustedes tienen tiempo, léanse el Way, que es más básico, y después de aquí van al Pine. Si no tienen mucho tiempo, es mejor que estudien por el Pine, porque básicamente es un capítulo largo de sustitución y otro eliminación. Y con este capítulo ya ustedes van a poder estar listos y preparados. Tiene todo lo necesario. Y el Marcano Cortés también. Entonces, al terminar este tema, ustedes van a ser capaces de identificar qué es un haluro alquilo y saber cómo mencionarlo. Van a poder reconocer los haluros de alquilo y saber sus propiedades físicas y químicas y conocer los tipos de reacciones que se dan y las condiciones de reacción más adecuadas. Ok, evaluaciones. Fíjense, como todavía estamos por el régimen de unidades aprobatorias, hay que hacer la recuperación de las unidades. Vamos a tener el primer quiz. Terminamos las clases el 25 de julio, Dios mediante, si no tenemos ningún atraso. Tenemos el primer quiz de un valor de 5% el 25 de julio y el parcial lo tendríamos el 1 de agosto. Ambos vendrían, este sería por un valor de 20%, parcial 20%, quiz 5%.
y lo haríamos por unidades y después vendrá la recuperación de las unidades aprobatorias de aquellos estudiantes que hayan aprobado el 50% de la materia o más. Para llegar aquí tienen que haber aprobado 50% o más y después definir la reparación. Ventaja de esto, a pesar de que las unidades aprobatorias, como yo les he dicho, que probablemente habría que ver qué va a pasar con ellas a futuro, la ventaja de esto es que si ustedes aprueban el 50%, ustedes pueden recuperar, por ejemplo, si les queda 2 unidades, pueden recuperar 2 unidades y si van a reparar, reparan solamente la unidad que reprobaron. Es decir, lo máximo que ustedes pueden reparar aquí de la materia es un 50%. Y esto sería lo máximo que ustedes podrían reparar. Y en el mejor de los casos, un 25%. No pasaría como, por ejemplo, en química general, que ustedes reparan el 100% de la materia y para la reparación van los 12 temas. Aquí irían 2 temas o un solo tema. Y esa es la ventaja. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver contenido específico de la asignatura. Entonces, ¿qué es un halogénuro de alquilo? Básicamente, un haluro de alquilo es un compuesto que se forma entre una molécula orgánica, un átomo de carbono, estamos estudiando química orgánica, y un elemento del grupo 7A de la tabla periódica o del grupo 17, que son los halógenos, que están conformados por el flúor, que es el más electronegativo y pequeño, y a medida que bajamos en este grupo, aumenta el tamaño atómico y disminuye la electronegatividad, por el cloro, por el bromo y por el yodo. Entonces, ¿qué características tiene un halogénuro alquilo? Que tengo el halógeno unido a un carbono que tiene una hibridación sp3. Entonces, este carbono que está acá tiene una hibridación sp3. Esto es un haluro alquilo. Si el halógeno está unido a un átomo de carbono que tiene una hibridación sp2, disculpen, vamos a borrar este. Si el halógeno está unido a un carbono que tiene una hibridación sp2, vamos a ponerlo aquí mejor, sp2, pero no es una cadena lineal, sino que tiene un doble enlace, decimos que es un haluro de vinilo. Y si está unido a un anillo aromático, ¿verdad? Donde este átomo de carbono, todos los carbonos de ese átomo tienen una hibridación sp2, decimos que es un haluro de arilo. Entonces, nosotros aquí en este tema, Química Orgánica 1, nos vamos a enfocar en estudiar los haluros de alquilo. Un átomo de halógeno, sea flúor, cloro, bromo, yodo, unido a un carbono con hibridación sp3. Por lo tanto, es una molécula saturada. Entonces, los halogenuros de alquilo principalmente se forman por reacciones de sustitución nucleofílica. Este es el típico ejemplo de la representación de un haluro de alquilo. Por ejemplo, si en esta molécula que está acá, yo la pongo así, CH3, CH2, Cl, yo digo que esto es un cloruro de etilo, ¿ok? Porque fíjense, aquí tengo X. En este caso sería haluro de etilo porque no estoy especificando quién es X. Yo estoy diciendo que X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Pero si por ejemplo aquí yo le sustituyo y ahorita es un cloro, vendría siendo un cloruro de etilo por un bromo, bromuro de etilo, por yodo, un yoduro de etilo y por fluoro, un fluoruro de etilo. Igual esto sería igual un haluro de ciclohexilo. Entonces, los haluros de alquilo son sumamente importantes en la química farmacéutica y en la química medicinal porque ejercen importantes funciones. Por ejemplo, el halotano, que fíjense que este compuesto, si yo lo puedo nombrar, fíjense, tengo 2 carbonos, entonces yo pudiera nombrarlo, este es el carbono 1,
este es el carbono 2. Si los nombro por orden alfabético, sería el 2 bromo, 2 cloro, pudiera decir 1,1,1 trifluoro etano. Es un analgésico general que se utiliza, se aplica básicamente en las operaciones. El proceso se tenía que aplicar principalmente cuando quería desarrollar un proceso quirúrgico. La tiroxina, que es una hormona segregada por la glándula tiroidea, que es muy importante. Fíjense que es un arulo de arilo, porque tengo en el átomos de yodo sustituyendo anillos aromáticos. También a nivel del punto de vista químico, es muy importante como insecticida para preservar las cosechas y evitar la proliferación de plagas, como en el DTT. Ejemplo de una mezcla, te tengo un aluroarilo y aquí tengo un aluroalquilo, ¿verdad? Y también en el cloranfenicol, que es un antibiótico de amplio espectro, donde también tengo aquí mi aluroalquilo. Una de las cosas más importantes que hay que saber de los haluros de alquilo es que su nomenclatura, o sea, su orden de prioridad es muy bajo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para comentarles, si yo tengo esta molécula que está aquí, disculpen, ya se me fue el puntero del mouse. Fíjense, si yo tengo esta molécula que está acá, tiene 3 átomos de carbono, ¿verdad? Tengo el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, es un error nombrar a esta molécula como 2-hidroxi 1-cloropropano o como un 2-hidroxicloruro de propilo, porque la función más importante es el alcohol. Entonces esta molécula sería el 1-cloro 2-propanol o 1-cloro isopropanol. El orden de prioridad de los haluros de alquilo es muy bajo cuando está en función de o cuando tengo en la molécula presente otros grupos funcionales, como pueden ser grupos ácidos carboxílicos, derivados de ácidos carboxílicos, como amidas, como ésteres, aldehídos, ¿ok? Entonces, una de las funciones más importantes de los haluros de alquilo es en la parte de las reacciones de síntesis orgánica, especialmente en el desarrollo de solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son de los más importantes y usados a nivel de laboratorio. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de metilo, el diclorometano, cloroformo y tetracloruro de carbono. Este último se ha dejado de utilizar bastante porque es un solvente bastante tóxico y cancerígeno. Otros ejemplos y aplicaciones en los refrigerantes, especialmente para procesos de refrigeración en equipos industriales como neveras, congeladores, pero tienen un problema que presentan toxicidad e impacto ambiental. Son bastante tóxicos ellos. Ok, puedo tener lo que yo llamo dialuros de alquilo. En este caso, este tipo de dialuro de alquilo que yo estoy teniendo acá, si yo veo esta molécula, tengo un átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Esta molécula yo la llamaría como el 1,1 dibromo etano. Entonces, este es un aluroalquilo geminal. Yo digo que es geminal cuando ambos haluros de alquilo están unidos sobre un mismo átomo de carbono. Entonces, si yo tengo 2 haluros de alquilo o 3 haluros de alquilo unidos en un mismo átomo de carbono, es un aluroalquilo geminal. Si aquí tuviera otro bromo, pudiera decir que es un tribromuro de alquilo geminal. Mientras que digo que son vecinales cuando, como sabemos, son
el significado de la palabra vecino en español, ¿verdad? Viven uno al lado del otro, están ambos haluros de alquilo en carbonos continuos, en carbonos adyacentes. Entonces, ahí diríamos que serían dialuros de alquilo vecinales. En este caso, el compuesto se llamaría 1-bromo, 2-bromo, etano. Ok, las características más importantes de los haluros de alquilo, como dije con anterioridad, radica en que estos son compuestos electronegativos, ¿verdad? El más pequeñito y electronegativo de estos compuestos es el flúor. Todos estos elementos, ¿qué características tienen? Si yo pongo X, siendo X, que X sea ¿quién? X puede ser flúor, X puede ser cloro, X puede ser bromo y X puede ser yodo. Entonces, ¿qué va a hacer? X, todos estos elementos tienen una misma configuración electrónica. ¿Y cuál es la misma configuración electrónica que tienen? La misma configuración electrónica que tienen es que son core del gas noble que le precede, core del gas noble que le precede, NS2, NP5. Como ustedes vieron en su curso de química general, en el tema 3 de estructura atómica, todos los elementos tienden a completar el octeto de la tabla periódica, especialmente los elementos del bloque S y P. Este es un elemento del bloque S y P o del bloque A, que son los elementos cuya configuración electrónica termina en S o en P. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos tienden a ser negativos y tienden a estar cargados negativamente. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que yo desciendo en el grupo, se incrementa el radio atómico, se incrementa el carácter nucleofílico, pero disminuye la electronegatividad. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Aquí tendríamos flúor, aquí tendremos al cloro, aquí tenemos al bromo y aquí tenemos al yodo. Entonces, fíjense, se aumenta el radio atómico, pero disminuye la electronegatividad. ¿Qué ocurre? Contrario a lo que uno tuviera pensar de que, por ejemplo, vamos a movernos al whiteboard. Ok. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Entonces, fíjense. Contrario a lo que uno tuviera pensar, que si yo tengo un enlace carbono-flúor, ¿verdad? Como la electronegatividad del carbono es 2.1, ¿verdad? Y la electronegatividad del flúor es 4, como ya vieron en química general, yo puedo determinar el tipo de enlace que yo tengo por la diferencia de electronegatividades. Sería electronegatividad del flúor menos la electronegatividad del carbono, sería 4,0 menos 2,1, la diferencia de 2,5 es la electronegatividad del carbono. Esto me da 1,5. Entonces, este enlace es covalente polar, es decir, que los electrones del enlace no se comparten equitativamente, sino que los electrones del enlace, si este es el enlace carbono-flúor, van a estar más tiempo más cerquita del flúor y menos tiempo cerquita del carbono. Entonces uno tendría que pensar que este enlace se rompe más fácil que, por ejemplo, un enlace carbono-yodo. ¿Por qué? Porque la electronegatividad, la diferencia electronegatividad del carbono-yodo es la electronegatividad del yodo menos la electronegatividad del carbono. Entonces la electronegatividad del yodo es 2.7, la electronegatividad del carbono es 2.5, esa diferencia da 0.2 y es netamente un enlace covalente no polar, es decir, que estos electrones se comparten eficientemente en torno a la región interatómica carbono-yodo. Pero ¿qué ocurre?
que un factor importante a considerar también es el tamaño y la superposición del orbital. Cuando yo tengo el carbono, que es un elemento pequeño, es un elemento del segundo periodo de la tabla periódica, es configuración electrónica NS2-NP2, por eso es que tiene 4 electrones de valencia, y la tendencia del átomo de carbono es a compartir electrones, es decir, no a estar cargado ni positiva ni negativamente, es un elemento prácticamente neutro, y lo pongo en contacto con el flúor, que está en el segundo periodo de la tabla periódica, el carbono es Z igual a 6. Recuérdense que el número atómico es el número de protones en el núcleo. Si Z es igual a 6, quiere decir que yo tengo 6 protones en el núcleo. Y aquí tengo Z igual a 9, tengo 9 protones en el núcleo. Por lo tanto, la superposición de estos orbitales atómicos para formar este orbital molecular es muy fuerte porque ellos tienen tamaños similares. Mientras que si voy creciendo, el traslape entre el carbono, que es pequeñito, y el yodo, que es muy grande, es muy débil. Y por lo tanto, el enlace carbono-yodo se rompe más fácil que el enlace carbono-flúor. Por ejemplo, aquí lo vemos. La distancia interatómica del enlace carbono-flúor obviamente es más pequeña que el enlace carbono-yodo. Acuérdense que si yo tengo el carbono aquí, y tengo el yodo acá, que es muy grande, carbono y yodo, y este es justo el núcleo del carbono, y este es justo el núcleo del yodo, la distancia o la longitud de enlace, yo la puedo medir como la distancia que hay entre ambos núcleos, es decir, entre ambos protones, el centro con mayor masa del átomo. Mientras que si yo desciendo en el grupo de la tabla periódica, ¿verdad? Obviamente el enlace va aumentando, pero la entalpía disminuye a pesar de que la electronegatividad disminuye. Y yo debería pensar que el enlace carbono-yodo es más fuerte porque los electrones se comparten equitativamente. Pero el orbital que se forma es muy débil, ese orbital que tenemos. Y por lo tanto vamos a tener problemas, el traslape es muy débil y vamos a tener problemas en cuanto al átomo. Déjeme hacer algo aquí para ver si... ¿Me están escuchando bien? ¿El audio se escucha bien? ¿Hasta ahorita? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver la grabación. Listo. Ok, vamos bien. De todas formas, yo voy a tratar de subirles esto al YouTube hoy mismo, más tardar mañana, para que ya compartirles el enlace. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre con la clasificación de los haluros de alquilo? Yo puedo tener, yo clasifico los haluros de alquilo de acuerdo a la sustitución de los átomos, y esto es sumamente importante. Vamos a hacerlo en el whiteboard. Fíjense, yo puedo tener varios tipos de haluros de alquilo. Si yo tengo este compuesto, vamos a hacerlo con los sustituyentes de flúor. ¿Cómo se llama este compuesto? El fluoruro de metilo o el fluormetano. Fíjense. ¿A cuántos átomos de carbono está unido este átomo de flúor? Este átomo de flúor está unido a un carbono, ¿verdad? Que a su vez este carbono, o sea, el flúor y el carbono, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar este enlace y vamos a analizar a cuántos carbonos está unido este átomo de carbono. Está unido a 1, 2 y 3 hidrógenos. No está unido a ningún carbono. Entonces nosotros decimos que esto es un haluro no sustituido. ¿Por qué? Porque este carbono no está unido a ningún carbono. Si yo ahorita tengo un carbono, ¿verdad? Que está unido a un átomo de flúor.
Este compuesto se le llamaría el 1-fluoretano o el fluoruro de etilo. Y este carbono que está aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar el color. Este carbono que está acá, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? A uno solo. Entonces nosotros decimos que este señor es un haluro de alquilo, ¿verdad? Primario. Si yo ahorita voy con este carbono, ¿verdad? Que está unido a un flúor. Y a un hidrógeno, ¿verdad? Entonces me enfoco en este carbono que está acá. Cierto, yo me enfoco en este carbono. Este carbono, cuántos carbonos está unido? Está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Entonces yo diría que esto es un haluro de alquilo secundario. Y si este carbono, que es aquí un flúor, ¿verdad? Está unido a otro carbono, que voy a dibujar el fluoruro de terbutilo, entonces, ¿qué veo acá? Yo veo que este átomo de carbono está unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Entonces, señor, es un haluro de alquilo terciario. Entonces, surgirá su pregunta, ¿y por qué esto es tan importante, profe? Bueno, pasa que cuando yo veo las reacciones de sustitución nucleofílica y de eliminación unimolecular vía SN1, SN2, E1 y E2, si yo tengo un haluro de alquilo no sustituido, yo nunca puedo proponer un mecanismo de reacción vía SN1, porque la reacción va vía formación de carbocationes, que eso ya también vieron, y yo les voy a explicar bien la estabilidad de los carbocationes. Pero como la SN2 es un proceso concertado con un ataque por la cara opuesta, todo esto lo vamos a ver más adelante con calma, es un ataque por la cara opuesta que implica la inversión del centro quiral o del paraguas tetraédrico que se forma, es perfecta para un SN2. Un haluro de alquilo primario, por ejemplo, no reacciona vía SN1 porque el carbocatión que se forma es muy inestable, al menos que yo tenga un carbocatión como el bencilo. Déjeme poner aquí, o sea, que yo tenga un alcohol bencílico. Déjeme dibujarlo con mi tableta digitalizadora. Al menos que yo tenga este carbocatión bencílico. Es que este carbocatión que está aquí, o sea, este alcohol bencílico, apréndanse la estructura de este compuesto que es una conchita de mango para orgánica 1 y orgánica 2, siempre se las voy a preguntar. Y se forma un carbocatión. Todo eso, todo lo que estoy diciendo se los voy a explicar con calma, no se asusten. Y se puede dar una vía SN1. Cuando tengo un haluro alquilo secundario, puedo formar tanto un carbocatión como ir por ataque opuesto y puede ocurrir el mecanismo SN1 y SN2, mientras que cuando tengo un haluro alquilo terciario, la reacción vía SN2 nunca ocurre porque está muy impedido para atacar por la cara opuesta y se ocurre la reacción SN1. Es sumamente importante y esto es lo primero que ustedes van a ver que yo les voy a explicar y que ustedes tienen que hacer en el examen. Tienen que definir qué tipo de haluro alquilo estamos trabajando. Y una vez que definamos el tipo de haluro alquilo, vamos a ir viendo qué tipo de reacciones van ocurriendo en nuestro sistema. Entonces, como les digo, haluros de alquilo, vamos a volverlo a explicar aquí, vamos a repasar el concepto. No sustituido significa que el carbono que está unido al halógeno, que en este caso es un cloro, no está unido a ningún átomo de carbono. Entonces decimos que es un haluro de alquilo no sustituido. Y esto
Aquí nada más ocurre una reacción BSN2. El haluro alquilo primario es que el carbono que está unido al halógeno está solo unido a un átomo de carbono. Y aquí ocurre un SN2 también. Una reacción de un haluro alquilo secundario es que este átomo de carbono que está unido al halógeno, al cloro, está unido a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono. Entonces, es un haluro alquilo secundario. Y aquí opera SN2 y SN1. Y en este átomo de carbono que está unido al cloro, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces aquí el mecanismo que opera solamente es SN1. Por eso es sumamente importante. Ahorita nosotros vamos a ver lo que es la nomenclatura de los haluros de alquilo. Yo tengo dos formas de nombrarlo: por grupo funcional o por sustitución. ¿Cuál uso? La que sea más conveniente para mí. ¿En qué sentido? Cuando yo lo nombro por grupo funcional, yo le doy la prioridad al sustituyente. Por ejemplo, estos son dos átomos, ¿verdad? De carbono. Entonces aquí yo digo que esto es un bromuro de etilo. Sí, ¿por qué? Porque tengo uno y dos átomos de carbono. Le doy la prioridad a este señor, bromuro de etilo. Yo lo pudiera nombrar también por sustitución como bromo etano. Es decir, ahí le doy prioridad a la cadena. Si yo veo este compuesto que está acá, déjeme ponerlo en rojo: 1, 2 y 3, ¿verdad? Yo puedo nombrar este como cloruro de isopropilo o como 2-cloro-propano. Entonces, cloruro isopropilo sería el nombre por grupo funcional. Le estoy dando la mayor prioridad a lo que es mi haluro de alquilo. Y cuando lo nombro 2-cloro, 2-cloropropano, le estoy dando la mayor prioridad a la cadena. Aquí igual, yoduro de ciclopentilo como grupo funcional y cloruro de ciclohexilo. ¿Qué ocurre? Y hay veces que ustedes van a tener cadenas sumamente complicadas que no son en nombre de radicales comunes. Por ejemplo, van a tener cosas así. Ya. Pueden tener cosas así: CH3, CH, CH3, CH3, CH, cloro, CH3. Cuando lo tienen así, cosas así, las cadenas son sumamente complicadas de nombrar y por lo tanto es mejor nombrarlo, darle la prioridad a la cadena, es decir, nombrarlo por sustitución. Por ejemplo, aquí yo pudiera nombrarlo 1, 2, 3, 4, 5 como un 2-bromopentano o como un bromuro de secpentilo, creo que es el nombre, pero es mejor nombrarlo como 2-bromobutano. Igual aquí, fíjense, esta cadena tienen que conseguir cuál es la cadena más larga. En este caso creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ahí sale el nombre del 2-cloro, la menor prioridad, ¿verdad? 3, 4-etil por nombre alfabético, que está en el carbono 4, y 3 isopropil por sustituyente. Igual aquí, 3-cloro, 3-metil, pentano. Entonces ustedes lo nombran por sustitución o lo pueden nombrar por grupo funcional siempre y cuando sea lo más conveniente que ustedes tengan para ustedes, o sea, sea lo más sencillo. Ok, esto también es sumamente importante.
es las prioridades de los haluros de alquilo. Aquí está, esto está en el PAIN, en el tema 1 de nomenclatura. No sé si alguna vez habían visto esta tabla, pero esta tablita es la que nos dice el orden de prioridad de los sustituyentes de los grupos funcionales. Por ejemplo, los cationes, cuando están presentes en una molécula, son los que tienen más prioridad. Después vienen los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si yo aquí tuviera, voy a modificar esta molécula, COOH, indistintamente la cantidad de sustituyentes que yo tenga, esto comienza esta nomenclatura con la palabra ácido y termina con el sufijo oico, como ácido butanoico, ácido fórmico, ácido etanoico, ¿ok? Como se nombra un ácido carboxílico. Fíjense, la prioridad de los haluros de alquilo es sumamente baja. ¿Qué significa? Que él está muy cercano al nivel de los alcanos, que son los que menor prioridad tienen. Por eso es que yo puedo nombrarlo al haluro alquilo independientemente, ya sea por su cadena o por su sustitución en la cadena o por grupo funcional. Entre las propiedades físicas y químicas más comunes de los haluros de alquilo, bueno, yo voy a obtener que el haluro alquilo, como sabemos, está unido a un átomo de carbono y que este átomo de carbono tiene la característica principal de que está unido o presenta una hibridación sp3. Al poseer lo que estamos diciendo que es una hibridación sp3, ¿verdad? Va a tener un ángulo de enlace de un tetraedro. ¿Y cuál es el ángulo de enlace de un tetraedro? El ángulo de enlace de un tetraedro es 109,5 grados centígrados. Perdón, 109,5 grados, no centígrados, disculpen. Y la diferencia de las polaridades o de la electronegatividad va a hacer que yo pueda variar un poco este ángulo de enlace. Entonces, entre otras propiedades que tenemos es el momento dipolar. El momento dipolar viene siendo mu q por d, donde donde yo voy a tener es Q viene siendo la carga y D viene siendo la distancia de enlace. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo tengo un enlace, por ejemplo, cloro-cloro, el momento dipolar va a ser igual a cero. Entonces la molécula no va a ser electronegativa. Mientras que si yo tengo un enlace, por ejemplo, carbono con un grupo metilo y un cloruro, sí voy a obtener un momento dipolar. Ok, ¿qué ocurre? Que el momento dipolar no solo va a depender de un solo enlace, que un solo enlace carbono-cloro, por ejemplo, sino es la suma de todos los momentos dipolares, como han visto en matemática. Esto es una operación matemática. En el caso del tetracloruro de carbono, que es esta molécula que yo tengo representada aquí con su geometría, ¿qué va a ocurrir? Que el carbono, el cloro va a ser más electronegativo que el carbono y va a dar densidad electrónica hacia aquí. Este carbono va a ser, el cloro va a ser más electronegativo que este carbono, va a dar densidad electrónica. Este carbono va a ser más electronegativo que este cloro, va a dar densidad electrónica. Este carbono va a ser más electronegativo que este cloro y la suma de todos los momentos dipolares me va a dar un momento dipolar total igual a cero. Y por lo tanto, la suma de esos momentos dipolares va a hacer que la molécula sea
apolar, que sea neutra. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas más importantes que determina la reactividad de un haluro de alquilo es la diferencia de electronegatividad que existe entre el átomo de carbono y el halógeno. ¿Qué ocurre? Que como el átomo de halógeno o el cloruro es mucho más electronegativo, ¿verdad? Que el átomo de carbono, él va a dar densidad electrónica. Él va a dar densidad electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este átomo de halógeno va a quedar con una densidad de carga parcial negativa y el átomo de carbono va a quedar con una densidad de carga positiva. Entonces, este átomo de carbono se va a transformar en lo que es un electrófilo. Y ese electrófilo va a ser susceptible a sufrir un ataque nucleofílico. Déjenme revisar cómo vamos por acá, disculpen. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos y que determina la reactividad del haluro alquilo es lo que yo les estaba diciendo, que es la diferencia de electronegatividades que existen entre el átomo de carbono y el halógeno. Entonces, están viendo la pantalla, ¿verdad? Eso es sumamente importante para definirme propiedades físicas y químicas. Y este es un tema importante que va a ir para el quiz, que es la clasificación. Por ejemplo, se les da un determinado compuesto y diga cuál compuesto tiene mayor, por ejemplo, cuatro compuestos. Diga cuál compuesto tiene mayor punto de ebullición, diga cuál compuesto tiene mayor densidad y cosas así. Entonces vamos a irlo explicando. ¿Qué ocurre? El punto de ebullición de las sustancias depende de algo que yo llamo fuerzas intermoleculares. Quiere decir la forma como estas moléculas interaccionan entre sí. Y una de las principales fuerzas de interacción que tienen estos compuestos es las fuerzas de dispersión de London. Entonces, vamos a explicar eso de manera sencilla. ¿Qué son las fuerzas de dispersión de London? Vamos a borrar esto aquí. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Fíjense, yo tengo un haluro alquilo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Fíjense, el carbono, voy a cambiar de color. El carbono es menos electronegativo que el cloro. La electronegatividad del cloro es 3.5, la del carbono es 2.5. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una densidad de carga parcial entre el átomo de carbono al átomo de cloro, un momento dipolar. El cloro va a estar cargado negativamente, el carbono va a estar cargado positivamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a hacer que el carbono, al tener una carga parcial positiva, va a ser susceptible a cualquier ataque nucleofílico. Entonces, ¿qué ocurre? El punto de ebullición de las moléculas se determina principalmente por lo que se llama fuerzas de interacción intermoleculares. Quiere decir que son fuerzas de interacción que tienen que ver con la forma en que la molécula A, que es una molécula de cloruro de etilo, va a reaccionar o va a interaccionar con otra molécula A, con otra molécula B del mismo cloruro de etilo. Si esta fuerza de interacción es muy grande, el punto de ebullición va a crecer. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición es el punto necesario para el cual yo, un compuesto en estado líquido, necesito llevarlo a estado gaseoso, ¿verdad?
Es decir, para que ese compuesto pase, cuando ustedes tienen el agua en su casa y la están hirviendo para matar cualquier bacteria, ustedes la llevan a un punto de ebullición y en ese punto de ebullición ustedes ven que el agua ebulle y que hay vapor. Ahí estamos matando las bacterias y cualquier microorganismo que tenga el agua, pero estamos generando un vapor. ¿Qué está pasando? El agua se está transformando porque el agua tiene un diagrama de fases que ustedes van a ver en la parte de tecnología físico-química, presión-temperatura, que es un diagrama de punto triple, sólido, líquido, gaseoso. En este caso estamos pasando a presión constante, estamos pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, para yo poder pasar una sustancia de estado líquido a estado gaseoso, yo básicamente debo romper esas energías de interacción. Uno de los principales factores que existen es las fuerzas de dispersión de London. Consideremos el átomo de helio. Y ya les voy a explicar por qué el helio. El átomo de helio es un átomo sencillo que tiene en el núcleo básicamente dos protones y un cierto número de electrones. Y aquí tengo un electrón y aquí tengo otro electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo esto que está aquí, generalmente va a haber una distribución de esta manera. Que ambos electrones están equidistantes. Entonces, el otro átomo de helio, si este es el átomo de helio A y este es el átomo de helio B, van a estar básicamente en equilibrio, pero no siempre se va a dar el punto en el cual los dos átomos o los dos electrones estén equidistantes entre sí, porque el átomo, los electrones se mueven a mucha velocidad y de manera aleatoria en un sistema. Entonces, va a haber un momento en el cual estos dos átomos, estos dos electrones en el átomo de helio A van a estar de un mismo lado. ¿Qué va a ocurrir? Eso va a generar que este lado de la molécula, el helio, quede con una densidad de carga negativa, aquí tenga una densidad de carga positiva y por lo tanto se va a generar un momento dipolar, un momento dipolar instantáneo que va a hacer que este átomo se deforme y genere un momento dipolar inducido, es decir, ambos electrones, en este caso, ¿verdad? Van a estar más cerca de aquí y por lo tanto ese movimiento o eso dipolo instantáneo, dipolo inducido que se genera en una molécula, producto de que la frecuencia de vibración de los electrones en una molécula no siempre es constante, se conoce como las fuerzas de dispersión de London. Son sumamente importantes porque, vamos a verlo, el concepto básicamente es, vamos a ponerlos de aquí, es que la fuerza de dispersión de London o fuerzas de interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, están presentes en todas las moléculas y se originan debido a que la frecuencia de vibración de los electrones en torno a las moléculas no es constante, lo cual da lugar a ese establecimiento. Es sumamente importante en moléculas como los haluros de alquilo neutras. Y otro tipo de fuerza de interacción que existe es la fuerza que ya les expliqué, que es la fuerza dipolo-dipolo, que no es más que si yo tengo mi molécula aquí, por ejemplo, imagínense, de manera sencilla, el cloruro de metilo, ¿verdad? Y yo tengo estas dos moléculas que están acá. Fíjense, aquí el cloruro tiene una densidad de carga negativa, el carbono tiene una densidad de carga positiva, densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. Esto que está aquí genera un momento dipolar. Y las fuerzas de interacción dipolo-dipolo se dan entre dos moléculas que tienen dos momentos dipolares permanentes. En este caso, si yo quisiera ordenar esta molécula, voy a hacerlo en el whiteboard para que vean. Es más fácil para escribir en la tableta digitalizadora. Si yo quisiera ordenar eso, aquí, tengo CH3, cloruro,
cloruro CH3. Tengo densidad de carga parcial positiva, densidad de carga parcial negativa. Hacia acá, aquí tengo densidad de carga parcial positiva, densidad de carga parcial negativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, el dipolo positivo de una molécula o el carbono parcialmente positivo de la molécula va a interaccionar con el otro con el cloro parcialmente negativo y la parte negativa con la parte positiva, así como vieron en sus cursos de electrostática básicos de física de quinto año, que dos cargas opuestas, ¿verdad? Dos cargas iguales, por ejemplo, las cargas más de los protones o las cargas negativas menos de los electrones se repelen, mientras que las cargas de distintos signos se atraen. Por ejemplo, en el caso que sea una carga positiva de un protón y una carga negativa de un electrón se atraen, y que esa fuerza de atracción o de repulsión es proporcional a un producto Q1 por Q2, ¿verdad? Q1 por Q2 separado o proporcional a la distancia, al radio al cuadrado, que viene siendo básicamente lo que es la ley de Coulomb, de fuerza de atracción electrostática. Entonces, ¿qué podemos ver? Fíjense, ya disculpen. ¿Qué ven aquí? Si yo tengo, por ejemplo, el cloruro de metilo, cloruro de propilo, cloruro de metilo, cloruro de etilo, cloruro de propilo, cloruro aquí, cloruro de pentilo, ¿verdad? Y aquí tengo 1, 5, 6, cloruro de etilo. ¿Qué estoy viendo? Sencillamente lo que yo estoy viendo es que a medida que yo incremento la masa molecular en una serie homóloga, estoy incrementando el punto de ebullición de la sustancia. ¿Qué es una serie homóloga? Una serie homóloga es aquella que, como ya vieron en los primeros temas con la profesora María Fernanda Muñoz, incrementa solo en un CH2, es decir, el mismo grupo funcional. Aquí, ¿qué pasó? Cloruro de metilo y paso a cloruro de etilo, que le adicioné un CH2. Y el punto de ebullición aumentó. ¿Por qué? Porque estoy incrementando la masa molecular. ¿Qué se están incrementando? Las fuerzas de dispersión de London principalmente. Y las fuerzas de dipolo-dipolo. Pero principalmente, al incrementar la masa molecular, aumenta el punto de ebullición de una sustancia. ¿Por qué? Porque se incrementa la fuerza de dispersión de London. Ahorita yo tengo un etilo y paso a un cloruro de propilo. ¿Qué está ocurriendo? Sencillamente lo que está ocurriendo es que incremento la masa molecular en un CH2. Si esto fuera un butilo, yo sigo incrementando en un CH2, pero aquí incrementé 2CH2, ¿verdad? Pero sería primero, tendría que ir con el cloruro de butilo y después con el cloruro de pentilo a 108 grados centígrados. Y posteriormente incremento otro CHC2 y paso al cloruro de etilo. Entonces, para moléculas lineales sin ramificaciones, al incrementar la masa molecular, se aumenta el punto de ebullición. En la guía, que es una guía bastante preparada, que tienen ejercicios, pueden irlos resolviendo poco a poco. Van a tener, de hecho creo que la guía tiene 102, 103 ejercicios. Tienen ejercicios de esto, de punto de ebullición y eso. Primero hay que resolver ejercicios de libros para que vayan viendo y después vamos haciendo los de la guía. En clase vamos a ir haciendo varios ejercicios de la guía. Y para haluros de alquilo lineales, y ya lo vamos a ver en un empaquetamiento para que ustedes vean, cuando son moléculas que no son no lineales, sino que son ramificadas, las ramificaciones proporcionan una menor superficie de contacto. Es decir, el haluro alquilo lineal tiene una mayor superficie de contacto que el haluro alquilo ramificado. Por lo tanto, la ramificación disminuye superficie de contacto y la ramificación disminuye el punto de ebullición. Entonces, vámonos a un ejercicio en MolView para que ustedes vean.
Vamos a ver cómo vamos acá. Perfecto. Preguntas, dudas. Ok, hay algo aquí en el chat. Ok, perfecto. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganla y con gusto se las aclararé. Fíjense. Ok, este es nuevo. Ya, déjeme hacer algo acá. Voy a quitar esto acá y voy a dibujar un 2, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Voy a dibujar otra vez 1, 2, 3, 4. Ajá, fíjense. Ok, no puedo cortar y pegar la molécula. Ok, déjenme hacer algo. Cambiaron la página, esta es nueva. Ok, ok, fíjense. Cuando yo tengo mi molécula, si ustedes ven esto que están aquí yo tengo uno, 2, 3, 4 átomos de carbono. Vamos a hacerlo, vamos a dibujarlo con una molécula que tenga 3. No, déjenme hacer algo. Déjenme ponerlo acá. Ok, fíjense. Déjenme intervenir mi pantalla con mi light shot. ¿Mm? Ok, listo. Ya interviene la pantalla. Ok, entonces fíjense. Aquí está, fíjense. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo uno, 2, 3, 4. Y aquí tengo uno, 2, 3 y 4. Fíjense, es un butano. Y aquí tengo uno, 2, 3 y 4 carbono. Un mismo butano, pero en este caso sería el butano y en este caso sería el 2-metil propano. ¿Qué ocurre? Que estas dos moléculas cuando están interaccionando, si ustedes ven, se pueden acomodar muy bien en el átomo de butano. Entonces van a haber unas fuertes interacciones electrostáticas. Y eso va a hacer que la fuerza de dispersión del hondo sea muy grande y el punto de ebullición sea más grande. Mientras que si ustedes ven aquí, en el 2-metil propano, este grupo metilo aquí con este grupo metilo, así yo los coloqué de esta manera, van a chocar. Entonces eso va a impedir que las fuerzas de dispersión del hondo sean muy grandes. Y por lo tanto, ese impedimento, las fuerzas de dispersión del hondo, ¿qué me va a hacer? Sencillamente me va a hacer en que ese impedimento estérico va a hacer que la fuerza de dispersión del hondo sea menor y van a hacer que el punto de ebullición disminuya. Ejemplo, este caso acá no los puedo colocar todos en una misma pantalla, pero imagínense que yo tengo la molécula aquí, aquí tengo este grupo metilo, ¿lo ven? Este grupo metilo va a impedir que la molécula se empaquete bien, mientras que aquí la molécula sí se va a empaquetar bien. Y eso va a ser un punto de ebullición mayor. Vamos a verlo en una tabla para que ustedes vean, lo tengo marcado en rojo, fíjense. Aquí tengo el bromuro de propilo y aquí tengo el bromuro de isopropilo. Básicamente lo que tengo es esto. Compuesto 1, 2, 3, bromuro. Cuando él interaccione con otro bromuro, 1, 2, 3, va a ser súper. Y aquí va a ser 1, 2, 3. Y aquí está el bromuro. En el uno es el propilo y otro es el isopropilo. ¿Qué va a ocurrir?
En el propilo hay un excelente empaquetamiento y ese excelente empaquetamiento va a hacer que las moléculas interaccionen fuertemente. Mientras que en el isopropilo el empaquetamiento no va a ser muy bueno y por lo tanto en el isopropilo el punto de ebullición, a pesar de que las masas moleculares son iguales, 123 gramos mol porque son isómeros estructurales, misma fórmula molecular y distinta conectividad, pero el punto de ebullición en el lineal es 71 y en el ramificado apenas 59. Ok, otra propiedad sumamente importante que nosotros tenemos que evaluar es la densidad. Entonces, ¿qué ocurre? La densidad, como sabemos, es una relación que me mide la masa de una sustancia, ¿verdad? Es decir, los gramos entre el volumen. Es decir, masa entre el volumen. Y es una propiedad sumamente importante en la parte química orgánica porque la densidad va a definir la fase en la cual se ubica un determinado haluro de arilo o de alquilo para poder realizar un proceso de extracción. Entonces, ¿qué ocurre? Como regla general, y esto es importante y lo bueno es que la clase está grabada para que lo repasen porque esto siempre se los preguntamos. Si yo tengo un haluro, un fluoruro de alquilo, ¿verdad? Con flúor o con un solo átomo de cloro, uno solo, ¿ok? Un solo átomo de cloro en la molécula es menos densa que el agua. Entonces, si yo tuviera que clasificar en el proceso de extracción, ¿dónde va? Si yo tuviera el cloruro de metilo iría en la fase superior porque es más denso en un proceso de extracción de mezcla que el agua que va en la fase inferior. Entonces, de manera general, como ustedes vieron, si yo tengo un solo flúor o un solo cloro, es menos denso que el agua. Si yo ya tengo dos cloros, dos o más átomos de cloro, fíjense aquí, que tengo el diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono, estos elementos son más densos que el agua. Y si tengo un solo bromo o un solo yodo, ya es más denso que el agua. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo quisiera clasificar las densidades de los haluros de alquilo respecto al agua, si yo tengo un solo átomo de flúor o de cloro, es menos denso que el agua. Es decir, su densidad va a ser menor a 1. ¿Ok? Recuérdense que la densidad del agua es aproximada a 1. A los 4 grados centígrados la densidad del agua es 1. Pero a otras temperaturas no es 1, pero es 0 siempre 0,99 algo, 0,98. Entonces lo aproximamos a 1. Si yo tengo ahorita dos cloros, dos flúors, o más de dos cloros o dos flúor, el elemento es más denso que el agua. Y con que tenga un solo bromo o un solo yodo, como el elemento es sumamente pesado, es mucho más denso que el agua. Entonces, entonces, ¿qué tipo de reacciones hemos visto hasta ahorita o que vamos a ver? Uno, reacción de sustitución. Básicamente yo tengo un haluro de alquilo saturado, que es un carbono con hibridación sp3, y le voy a sustituir X por Y.
y voy a tener otro haluro de alquilo. Una reacción de eliminación que sinceramente yo voy a extraer de la molécula X y Y para formar lo que es un alqueno. Y yo voy a ver esto, eliminación y sustitución aquí. Mientras que adición, yo sencillamente le voy a adicionar a un doble enlace X y Y para que esta molécula tenga todos mis elementos. Entonces, en química orgánica 2, nosotros química orgánica 1, y por eso es que yo nunca les tumbo el YouTube las clases, porque ustedes cuando pasan a química orgánica 2, estas clases comienzan a reproducirse mucho. Perdón, esto es química orgánica 1. Y cuando ustedes lleguen el primer día a química orgánica 2, la profesora Nuri les va a dar, va a asumir que ustedes saben todo esto y les va a dar una hoja con un repaso completo de química orgánica 2 y la siguiente semana comienza con adiciones. Y tienen que saber todo esto porque si no, la verdad que la materia se hace muy cuesta arriba. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver ahorita? Déjenme ver cómo va la grabación. Ok, perfecto. Terminamos, vamos a dar como unos 20 minutos más y estamos listos. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Ahorita lo que vamos a ver son los métodos de preparación de los haluros de alquilo, que es sumamente importante y que deben sabérselo para el examen y como les digo, para cuando lleguen a Orgánica 2. Yo lo que trato es de enseñarles cómo analizarlo para que no se lo memoricen. Entonces, las reacciones de adición de los haluros de alquilo básicamente son mediante reacciones de adición a alquenos, reacciones de adición a alquenos y alquinos, ¿verdad? Y reacciones de vías radicales libres, que vamos a hacer ejercicio, que la reacción está catalizada con HNU, que es luz, o con calor. Cuando ustedes vean esto, HNU es luz, o sea, ustedes dejan la reacción en presencia del sol, o sea, si ustedes no quieren que ocurra, tienen que mantenerla en la oscuridad. En la oscuridad puede ser en un gabinete y en un frasco ámbar, pero si lo dejan, por ejemplo, en la mesa del laboratorio, en el mesón del laboratorio de química general, esa reacción va a ocurrir, porque en presencia de luz ocurre. O reacciones de sustitución o desplazamiento. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que son nuestros temas de nuestras primeras reacciones de preparación de haluros de alquilo, que es básicamente por la formación de un ion halogenóneo, que es la adición a un doble enlace. Vamos a ver también lo que son las reacciones de adición para vía formación de carbocationes, pueden ser a dobles o a triples enlaces. Aquí les marco las secciones que están ocurriendo y vamos a ver ejemplos específicos. Entonces, vamos a ir a este caso. Ya disculpen, vamos a... Ok, listo. Esto que está aquí. Entonces, fíjense, ¿cuál es la dificultad que presentamos ahorita? La dificultad que estamos presentando ahorita es que ya ahorita nosotros no vamos a estar trabajando con química orgánica estática, sino vamos a estar trabajando con dinámica. Llámese movimiento de electrones. Entonces, cuando tenemos el movimiento de electrones, imagínense que yo tengo este compuesto que está aquí, el eteno, uno sencillo, y yo lo pongo a reaccionar con el bromo. ¿Cómo es la molécula de bromo? La molécula de bromo es bromo 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El doble enlace, como tiene una densidad de carga, como ya han visto, un doble enlace es un enlace sigma en la zona de región interatómica y un enlace pi por encima del núcleo de la región interatómica. Entonces vamos a verlo aquí.
Vamos a buscar aquí una imagen. Esto que está aquí es la representación de un doble enlace que ustedes ya han visto. El enlace sigma está en la zona de región interatómica. Ya. Disculpen, tengo problemas con el light shot. No se está disparando ya. Ya, vamos a ver algo. Déjeme activar otra aplicación porque no se me está activando el light shot. Esa debe estar aquí. Point, Point to fit. Ok. Listo. Se acaba de activar el point to fix. Ahorita sí. Ajá. Bueno, ya lo necesito. Ajá, fíjense. Entonces, ¿qué ocurre? Como habíamos visto, esto es la región interatómica, ¿verdad? Donde tengo el enlace sigma. Y el enlace pi siempre ocurre por encima y por debajo del doble enlace. Entonces, ¿qué ocurre? Él tiene un exceso de densidad de carga positiva. Entonces, si él tiene un exceso de densidad de carga positiva, ahorita se activaron todo, perdón, de carga negativa, ¿qué va a pasar? Él se va a comportar como lo que conocemos que es un nucleófilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este doble enlace va a atacar a este bromo y este enlace bromo-bromo se va a romper. ¿Qué ocurre? Cuando él se está formando, esto pasa por un estado de transición que lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver lo que son estados de transición. Donde este átomo de bromo que tiene 2, 4 y 6 va a ir formando un enlace con este carbono, fíjense, ¿ok? Esto es lo que yo llamo un estado de transición. Y posteriormente, ¿qué ocurre? Aquí yo tengo un bromuro, ¿verdad? Este bromuro va a atacar por la cara opuesta, puede ser este carbono o este carbono, en este caso son indiferentes, pero vamos a poner que estamos atacando al carbono de la derecha y vamos a formar el 1,2 bromoetano. Y la adición, yo voy a decir que es una adición anti. Fíjense todo lo importante que es. Esto es estereoquímica 100%. Es una adición anti porque están a lados opuestos de los átomos de carbono. Vamos a, para ir cerrando, eso sería uno de los métodos de preparación de un haluro de alquilo. Fíjense que generé un haluro de alquilo vecinal, un dihaluro vecinal. Otro de los métodos de preparación puede ser mediante la formación de carbocationes, siguiendo una vía que se llama Markovnikov. Entonces, vamos a ver qué es eso. En esta reacción que tengo aquí, que es otra formación de haluros de alquilo, ¿verdad? Vamos a dibujarla, la molécula y vamos a resolverlo.
Esto que está aquí es el 1, perdón, acuérdense que no, hay un problema de numeración. Tengo que comenzar a numerar a partir del doble enlace. Entonces, esto que está aquí es el 1, el 2 y el 3. Este sería el 2-metil 1-propeno. Entonces, lo voy a poner a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Qué ocurre acá? Vamos a analizarlo completamente. El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces él tiene una densidad de carga parcial negativa y este átomo de hidrógeno tiene una densidad de carga positiva. Por eso es que el ácido clorhídrico se disocia tan fácilmente o se ioniza tan fácilmente en medio acuoso. Recuérdense que las sales son las que se disocian porque se separan las cargas positivas y negativas, mientras que los ácidos se ionizan porque estoy partiendo de una molécula neutra que genera iones y que el cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es un fuerte electrófilo y el doble enlace es un fuerte nucleófilo. Entonces, va a ocurrir un ataque nucleofílico de aquí al átomo de hidrógeno y se va a romper este enlace hidrógeno-cloruro para formar un nuevo enlace carbono-hidrógeno y un cloruro. Entonces, yo tengo dos vías para hacerlo. La vía A, la vía estereoquímica A o la vía estereoquímica B. Si yo me voy por la vía estereoquímica A, donde yo adiciono el átomo de hidrógeno, vamos a ponerlo aquí con colores, ¿verdad? Si yo adiciono el átomo de hidrógeno al carbono secundario, que es este caso que está acá, ¿verdad? Voy a formar un carbocatión primario que es energéticamente inestable, por lo que hemos visto ustedes ya han visto con la profesora María Fernanda. Los carbocationes primarios son energéticamente inestables porque el átomo de carbono está deficiente en carga. ¿Y el que va a querer? Él va a querer grupos alquilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo para que esa carga positiva disminuya. O tengo la alternativa vía B, que es adicionar el átomo de hidrógeno al carbono primario. Si yo adiciono el átomo de hidrógeno al carbono primario, carbono, CH3, CH3, adiciono el hidrógeno aquí, CH3, y aquí voy a obtener la carga positiva. Entonces tengo un carbocatión primario. Si yo viera una gráfica, que también lo vieron, del perfil de energía en función de las coordenadas de reacción, la energía para formar un carbocatión primario sería mayor a la energía para formar un carbocatión secundario. Y como todo tiene un mínimo de estabilidad, es decir, si ustedes pueden subir al piso 5 de la facultad, hacer una consulta en Orgánica 1 y los ascensores están funcionando, ustedes van a subir por el ascensor en vez de subir por las escaleras, al menos que quieran hacer ejercicio. Pero generalmente en el 90% de los casos van a subir por el ascensor y esto vendría siendo lo que sería el ascensor es el carbocatión secundario, el que se forma más fácilmente. Y cuando tengo el átomo de cloro aquí, él sencillamente va a atacar nucleofílicamente para formar este tipo de compuesto, el 2-cloro, 2-metilpropano. Entonces esa sería la vía de reacción más fácil que yo tengo. Tienen, antes de continuar, déjenme ver dónde estoy acá. No, aquí. Ya los vi, ya los localicé. Ok. Antes de continuar, ¿tienen dudas con lo que es
qué carbocationes son más estables. Por ejemplo, ¿qué es más estable? Un carbocatión primario, secundario, terciario y no sustituido. ¿Saben bien eso? Porque eso es sumamente importante. Profe, si eso podríamos repasarlo, sería buenísimo, por mi Ok, parte. ok, ok. Déjame nada más conectar algo aquí. Ok, sí. Sí, y antes iba a continuar con los métodos de preparación, ¿no? Porque ya vamos a terminar, no se preocupen. Este, ok, lámina 33, iba a continuar con los métodos de preparación, pero esto los continuamos viendo en la semana que viene. Me interesa más, no sé quién preguntó, pero es sumamente importante que nosotros veamos los métodos que ustedes identifiquen los carbocationes. Ujú. A ver, ¿hay alguna duda? Ok, ok, María y Leonor, sí, vamos a hacer eso para terminar. Fíjense, vamos a ver primero el átomo de carbono. El átomo de carbono, ¿qué configuración electrónica tiene? Tiene una configuración 1s2, que esto vendría siendo muchas veces los libros lo ponen como el core del helio, que es la capa cerrada, 2s2, 2p2. Voy a abrir una tabla periódica. Déjenme buscar una tabla periódica aquí y mostrarles algo. Creo que ustedes no saben hacer esto. Y esto es importante porque si se les olvida, tabla periódica. Claro, hay muchas excepciones a estas reglas, pero este, uno puede trabajar con ellas. Fíjense, aquí tengo mi tabla periódica, ¿la ven? Ah, vamos a ver. Ok, a hacer algo. Fíjense, voy a agarrar mi tabla periódica y la voy a ampliar. Fíjense, si yo quisiera saber la configuración del flúor, y yo tengo mi tabla periódica y yo estoy aquí, que esto es lo que yo siempre he dicho, que es lo más importante que ustedes les pueden enseñar. Ustedes saben que estos son los elementos del bloque 1s, ¿verdad? Todo lo que está aquí es 1s1, todo lo que está aquí es 1s2 y todo lo que está aquí son los del bloque P, ¿verdad? Perdón, este es S2 también y todo lo que está aquí es lo del bloque P. P1, P2, P3 y P4. Si yo quisiera saber la configuración electrónica del flúor, es sencillo porque yo coloco aquí flúor 1s1, 1s2, lleno aquí. Es como el método de la lluvia. 2s1, 2s2, 2p1, p2, p3, p4, p5. Entonces sería 2p5. Igualito, si yo quisiera seguir y quiero llevarme a un elemento como el manganeso, sería p5, 2p6, si estoy en el manganeso. Voy a copiarme todo esto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, 3p1, p2, p3, p4, p5 y p6, 3p6, 4s1, 4s2, 3d1, d2, d3, d4, d5. Entonces sería 3d5, 4s2. Generalmente se pone la capa externa primero. Entonces, ¿qué ocurre con un elemento como el carbono? O sea, esto es para que repasen cómo hacer las configuraciones electrónicas, ¿ok? ¿Qué ocurre con un elemento como el carbono? Un elemento como el carbono, el carbono tiene la propiedad de que, vamos a verlo en el diagrama de cajitas, por del helio, ¿verdad? 2s2, 1, 2, 2p2, 1 y 2. Si él forma una hibridación sp3, que básicamente yo promuevo un electrón de este orbital para este orbital, aquí estoy promoviendo,
Esta es la explicación de por qué es una hibridación sp3. 1, o sea, yo pasé de un 2s2, 2p2 a 1, 2 y 3. Y después hibrido. Si es una hibridación sp3, ¿verdad? Que es un orbital s y tres orbitales p, sería 1, 2, 3 y 4. El carbono aporta 4 electrones siempre. ¿Y qué va a pasar? Los otros elementos tienen a aportar 4 electrones y él alcanza su octeto. Pero ¿qué ocurre en un carbocatión? En un carbocatión, ¿verdad? Si yo tengo un carbocatión no sustituido, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la carga formal del carbono? ¿Se acuerdan cómo sacarla? La carga formal del carbono es el número de electrones de valencia menos el número de electrones asociados a la estructura de Lewis. Entonces, el número de electrones de valencia aquí, en el carbono, sabemos que son 4, 2s2, 2p2. Menos el número de electrones asociados a la estructura de Lewis sería 1, porque el carbono aporta 1, 2 y 3. Entonces, en los carbocationes, el carbono siempre tiene una carga positiva de más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Un carbocatión metílico como este, que es un carbocatión no sustituido porque el carbono no está unido a ningún átomo de carbono, es sumamente inestable. Un carbocatión primario, que es un carbocatión primario, es aquel carbocatión en el cual el átomo de carbono cargado positivamente está unido a un solo átomo de carbono, es más estable que un carbocatión no sustituido. ¿Por qué? Porque los grupos metilos, cuando vieron el tema de hibridación y resonancia, los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese efecto inductivo va a hacer que ese carbono está inestable, él está ávido de densidad electrónica, entonces él necesita a alguien que le dé densidad electrónica, entonces un grupo alquilo le va a dar densidad electrónica. Un carbocatión secundario es más estable que un carbocatión primario, sencillamente porque los grupos alquilos, ahorita tengo dos grupos alquilos que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto van a hacer que esa carga positiva disminuya significativamente y el elemento sea más estable. Y un carbocatión terciario va a ser aún más estable porque en este caso tengo tres grupos átomos de carbono, tres grupos alquilos. Ojo, yo por comodidad estoy poniendo solo metilos, pero pueden ser propilos, alquilos, butilos. Y no importa, un butilo no es mejor dador de densidad electrónica que por efecto inductivo que un grupo metilo, ¿ok? Entonces, esta carga va a ser más pequeña. Pero ustedes saben cuál es el carbocatión más estable. El carbocatión más estable que existe es el trifenilo. Déjenme, ya, que perdí la... aquí está. Porque es el carbocatión más estable. El carbocatión trifenílico es el carbocatión más estable. ¿Por qué? Porque los grupos fenilo, a pesar de que son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo, son dadores de densidad electrónica por resonancia. ¿Verdad? Entonces yo puedo... Aquí sería un número enorme de estructuras de resonancia que no voy a hacer, pero yo puedo sencillamente deslocalizar esa carga positiva, ¿verdad? Ya puse aquí la carga positiva, yo la puedo deslocalizar, acuérdense cómo se representa la resonancia, con este corchete que está aquí, que salió torcido, ya. Entonces, la resonancia, yo la represento de esta manera. Y aquí que tendría muchas estructuras de resonancia. Prácticamente, al final, lo que yo voy a ver en las estructuras de resonancia es que si yo lo hago por el método, por el método de lo que son como lo que llamamos como unas donas, los bencenos,
yo me voy a dar cuenta que esa carga positiva se va a localizar por resonancia hacia todos los anillos. Porque acuérdense, el efecto de resonancia es mucho, pero ya se los voy a poner. El efecto de resonancia es mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero muchísimo mayor que el efecto inductivo. ¿Ok? Entonces, los carbocationes, mientras más sustituidos estén, más estables van a ser. ¿Por qué? Van a ser más estables porque voy a obtener más grupos dadores de densidad electrónica que me van a disminuir la carga positiva del carbono. Los radicales libres siguen la misma orientación del carbono, de los carbocationes. ¿Por qué? Porque un radical libre, que vendría siendo, básicamente es lo mismo que un carbocatión, pero el átomo de carbono está cargado neutralmente. En un radical libre, la carga formal, número de electrones de valencia menos número de electrones asociados a Lewis, 1, 2, 3 y 4. 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Él está cargado neutralmente, pero él no completa el octeto, porque aquí tengo 2, 4, 6 y 1 es 7. Los átomos de carbono van a querer igualito completar el octeto, entonces es facilito. El orden de estabilidad del carbocatión va en el mismo orden de un radical libre. Y si vieron un carbanión, que siempre se da, un carbanión es un elemento de un átomo de carbono que está cargado negativamente. Esto, el orden es al revés, porque los carbocationes terciarios, como este que está aquí, son sumamente inestables. Y son sumamente inestables porque la densidad de carga electrónica es muy grande y el carbono siempre quiere compartir elementos. Él no quiere ni tener carga positiva ni tener carga negativa. Entonces, no sé si les pude aclarar la duda. Yo creo que por hoy está bastante bien. Y lo podemos dejar hasta Sí, aquí. profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Si tienen alguna sugerencia para las próximas clases, o sea, estamos empleando tecnología, yo creo que bastante buena, con la tableta digitalizadora, los simuladores, y ya les voy a grabar la clase. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, que les pueda aclarar. Si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos a la misma hora el día martes. No, profe, muchas gracias. Hasta Ok, el bueno. martes. Hasta el martes, Dios mediante, chicos, que pasen feliz fin de semana. Gracias por venir y bueno, nos vemos. Entonces voy a detener la presentación primero, la clase hasta aquí, la primera clase de alumnos de alquilo.